alabanzas. Como siempre, Daniel. Muchas gracias, Daniel. A continuación, la lección que estábamos esperando, en la que nuestro Señor anuncia su muerte. Pero antes vamos a dar la lectura bíblica y luego la oración. San Juan capítulo 12, del verso 27 hasta el 41, por favor. Amén. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón,
y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Muchas gracias. Vamos a continuación a dar gracias al Señor. Nos dirigimos en oración. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias porque podemos abrir tu palabra y escudriñarla en ella, Padre, y asimismo ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, solamente que yo sea un instrumento tuyo y que tú mismo, Señor, hables a la gente y convenzas de pecado, Señor, y al arrepentimiento. Te lo ruego en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos a unos días cuando el Señor ya iba a ir a la tumba o a la cruz primero. Iba a entregar su vida por la humanidad, por el pecado tuyo, por el pecado mío. Así que está anunciando nuestro Señor su muerte. En el verso 27, nuevamente hoy voy a tomar esta versión, Dios habla hoy, en la cual dice, siento en este momento una angustia terrible. La Reina Valera dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Ahora vemos en Reina Valera cuando dice, está turbada mi alma, y Dios habla hoy, dice, en este momento tengo una angustia terrible. Es decir, la palabra turbada significa angustiado. También significa temor, con dolor, con sufrimiento. Entonces muchas veces hemos repetido de la personalidad de nuestro Señor. Acá estaba como 100% hombre. Entonces, como hombre, al igual que nosotros, Él también sentía estas emociones. La semana pasada estábamos hablando de 4 emociones fuertes que vivía nuestro Señor. Ahora también está sufriendo al saber que iba a pasar este momento terrible. Ir a la cruz no era sencillo, no era fácil. Tenía dolor en el alma, en el cuerpo. Tenía también miedo, es decir, sufría temor. Y acá la palabra que vamos a subrayar es turbada, ¿no? Turbada. Estaba muy turbada y Dios habla hoy, dice, estaba con una angustia terrible. Entonces, esto nosotros los humanos también pasamos estas emociones, nos sentimos angustiados, turbados. Y eso es lo que estaba pasando con el Señor en este momento. Entonces seguramente todos vosotros en alguna vez hemos pasado estas dificultades, estos momentos terribles. Yo les cuento una pequeña anécdota de febrero del año pasado, 2019, cuando a través de un cólico mi hermano Joelito se puso mal, de un momento a otro se puso mal. Entonces lo hicimos examinar con un médico, con otro médico, bueno, no supieron qué es lo que tenía, iba pasando un día, 2 días y así. Y la angustia mía, la angustia de él iba incrementándose cada vez que pasábamos los días. Entonces, como él sufría con el dolor, con el cólico,
yo también sufría. Es así que cuando en el momento que lo tuve que llevar a la clínica, entonces él estaba ya siendo intervenido, operado 2 veces, y pasó días en la cama de la clínica. Entonces yo estaba yendo diario, iba a las 6 de la mañana, estaba con él hasta las 8 o 10 de la mañana, inmediatamente corría al trabajo y todo el día en el trabajo ocupado, y en la tarde regresaba a las 6 de la tarde, estaba acompañándole hasta las 9 de la noche, o 10 o 11, a veces las 12 salía muy cansado, llegaba a mi hogar y quería descansar, y antes de descansar siempre oraba. Al orar siempre sentía esta angustia terrible. Entonces el cuerpo se me estremecía, sentía temor, un dolor en el corazón, en todo el alma. Sufría y oraba intensamente, a veces me quedaba media hora, 1 hora, a veces estaba orando intensamente y me quedaba dormido. Sin darme cuenta ya eran las 5 o las 6 de la mañana y así sentadito orando me dormía. Vivía días muy angustiosos, muy terribles, muy difíciles, al igual que el Señor estaba pasando. Entonces, en uno de esos días, cuando ya había pasado, faltaba 2 días para que él se fuera con el Señor, y yo me había quedado dormido orando. Estaba postrado en la cama y me quedé dormido. Y entre mis sueños se acerca un hombre con su rostro resplandeciente, con unas vestiduras blancas que resplandecían y que brillaba como una luz fuerte. Y se me acerca y mirándome a los ojos y me toca mi cabeza, mi espalda y me consuela. Con una sonrisa se acerca y me consuela. Y yo en ese día me desperté y volteé mi mirada hacia aquel varón y ya no estaba. Entonces yo sentí una alegría tremenda aquel día, me levanté con unas fuerzas, con una alegría tremenda y me fui corriendo a la clínica. Mi deseo como humano, como hombre, era de que yo lo encontrase a mi hermano, a Joelito, ya restablecido de su salud. Al verlo en la cama, y lo vi muy mal ya, casi ya perdiendo el conocimiento. Entonces era un contraste para mí. Yo venía contento, feliz, alegre, y al verlo nuevamente la angustia se apoderó de mí. Es así que pasamos en la vida momentos muy difíciles. Y el Señor estaba pasando en este instante también algo parecido, quizás más fuerte todavía, porque Él iba a sufrir en cuerpo la dolorosa muerte. Entonces, dice en su oración, Padre, glorifica tu nombre. Ahora, ¿qué significa glorificar? ¿Qué significa glorifica tu nombre? Cuando decía el Señor Jesucristo, decía Él, Padre, te agradezco por todo lo que me das. Es decir, el Señor estaba viviendo por el Espíritu. Eso es glorificar a Dios, vivir en el Espíritu constantemente. Y también es una adoración a Dios constante. Toda nuestra vida es una oración.
Y eso es lo que hacía el Señor, constantemente adoraba al Señor, al igual que nosotros. Tenemos que adorar al Señor en todo momento. No solamente es adorar al Señor, cantar una alabanza, quizás una adoración. En ese momento nos rendimos, nos arrodillamos y le pedimos algo al Señor con mucha reverencia. No, eso no es adorar a Dios. El adorar es una vida constante y junto con el Señor tenemos que vivir en armonía, en paz y en amor. Así que tenemos que vivir esa adoración constante al Señor. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Por eso les decía que es un estilo de vida el adorar a Dios. Entonces podemos adorar a Dios comiendo, durmiendo, trabajando, estudiando, caminando por la calle, es decir, conversando con alguien, con algún prójimo, con algún familiar, lo que sea, estamos adorando a Dios. Y al adorar a Dios ya no estamos solos, el oyente y el que está hablando, sino está el Señor con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que cualquier cosa que nosotros conversemos o dialoguemos o estamos caminando en la calle, es decir, no podemos hacer ninguna torpeza porque el Espíritu Santo nos está viendo y de qué forma nos comportamos. Entonces, sigamos adelante. Cuando se escucha, dice una voz en el cielo que decía, yo lo he glorificado. Es decir, estaba hablando el Padre, nuestro Padre Celestial. Y vuelve a decirle, le dice, lo voy a glorificar otra vez. Entonces la gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno. Otras afirmaban que un ángel le había hablado. Entonces el Señor Jesús dice en el verso 30, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. En este momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Ahora, subrayemos cuando dice el que manda en este mundo. ¿Quién es el que manda en este mundo? En ese tiempo, tanto también como ahora, el que manda a este mundo es el diablo. A eso se estaba refiriendo. Entonces, con la muerte del Señor, sería expulsado este enemigo. Y a continuación dice en el verso 32, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Estaba diciendo el Señor expresamente cómo iba a morir. Iba a ir a la cruz, iba a ser clavado y luego iba a morir. Eso es lo que estaba diciendo, pero la gente no entendía. No entendía el propósito de la muerte, tampoco entendía lo que le estaba explicando el Señor. Entonces le contesta, dice la gente, por la ley sabemos que el Mesías vivirá por siempre. Es decir, toda la gente que estaban al lado del Señor habían leído en el Antiguo Testamento de que el Mesías viviría por siempre. Efectivamente, eso es lo que iba a suceder. Pero la gente pensaba que con su muerte se acababa todo. El Señor iba a morir y ahí terminaba todo. No era así. Entonces no entendían todo el propósito, ni el contexto, ni todo lo que iba a suceder más adelante. Solo entendían una parte.
Entonces decía la gente, ¿cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Incluso empezaron a dudar. Y el Señor le dijo en el verso 35, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tengan esta luz para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Entonces, recordando las lecciones anteriores en Juan capítulo 10, hablábamos de quién era la luz del mundo. Decía el Señor mismo, yo soy la luz del mundo. Y Él estaba refiriéndose de Él mismo. Entonces, decía el Señor, todavía estará entre ustedes la luz por un breve tiempo, o sea, unos días, y que los iba a dejar por 3 días que estaba en la tumba, y luego Él iba a resucitar. Por eso está diciendo, yo los atraeré a mí mismo. O sea, con esto estaba explicando que Él iba a resucitar. Entonces les estaba aconsejando que crean en la luz. Y la gente, por supuesto, no entendía. Pero acá hay una opinión del apóstol Pablo. Cuando dice en Efesios 5:8, ustedes antes vivían en la oscuridad, dice el apóstol, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pertenece como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Entonces, era consciente el apóstol Pablo y todos los profetas y los discípulos del Señor de que si nosotros vivíamos juntamente con el Señor, estábamos en la luz. Y esa luz, dice, nos produce abundante bondad, rectitud y verdad, en la cual también ahora vivimos. Ahora, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces andamos siempre en luz. Pero los que no han entregado su vida al Señor, déjame decirte que sigues andando en la oscuridad. Y por supuesto los que estamos en luz, dice, estamos abundantemente con bondad, con rectitud y verdad. Continuemos. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Ahora, veamos por qué los judíos no creían en el Señor. El verso 37 dice, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él, pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. El profeta Isaías hace 600 años aproximadamente antes de lo que estaba ocurriendo en este momento, ya había escrito acerca del Señor, acerca de la luz, acerca de todo esto. No solo el profeta Isaías, sino también el profeta Zacarías, el profeta Ezequiel, en el mismo libro de los Salmos y así sucesivamente. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos versos donde se habla lo que iba a suceder. Pero hoy día vamos a subrayar lo que dice Isaías. Dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pues también escribió Isaías, dice el apóstol Juan, Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente, para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí
y no lo sane. También dijo Isaías, esto porque había visto la gloria de Jesús, y él hablaba del Señor. Pero sin embargo, muchos de los judíos creyeron en el Señor Jesús. Dice la palabra, algunos, incluso de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no lo expulsaran de las sinagogas. Preferían la gloria que dan a los hombres que a la gloria de Dios. Había mucha gente importante en aquel, y vamos a repetir nuevamente, y vamos a dar el ejemplo de José de Arimatea y Nicodemo y varios otros. Gente importante, gente muy adinerada, muy rica, dice la Biblia, que eran discípulos del Señor, pero en secreto. ¿Por qué eran discípulos en secreto? Porque acá lo dice expresamente, porque si ellos eran discípulos públicamente, ¿qué lo hacían? Los expulsaban de las sinagogas. Entonces, por miedo a eso, ellos eran discípulos secretos. Entonces, el profeta Isaías estaba diciendo la verdad, lo que iba a suceder en este momento. No solo en este momento cuando el Señor estaba anunciando la muerte, su muerte, sino que también está diciendo ahora lo que estamos viviendo. Lo que actualmente, hoy día, 2020, está sucediendo en nuestra actualidad. Dice, el Señor ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente de la mayoría de la gente para que no puedan ver y no puedan entender, para que no se vuelvan al Señor y el Señor los sane. Entonces, ahora podemos decir que efectivamente estamos viviendo momentos expresamente lo que dice el profeta Isaías. Hagamos un breve ejemplo. ¿Cuántos de las personas que vivimos en la tierra en realidad creemos lo que el Señor dice? Muy pocos. Y la gran mayoría de los que se llaman cristianos y los que asisten a una congregación y todo, tampoco lo son. Es decir, su nacimiento no ha sido genuino, no ha sido verdadero. Asisten a una congregación, asisten a un grupo religioso, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, no andan en la luz, siguen andando en la oscuridad. Por eso es que se ve mucha injusticia en la actualidad en las iglesias. Hay muchos falsos pastores que engañan al pueblo, que los hacen ir a un camino equivocado y también tienen sus seguidores. Ya hemos dicho esto en capítulos anteriores, que eso estamos viviendo en la actualidad. Así que tenemos que nosotros preguntarnos si nuestro corazón y nuestra mente está siendo sincera en nuestra transformación cuando nosotros decimos que somos discípulos del Señor, que somos siervos del Señor, que somos nueva criatura. Hay muy poca gente que realmente lo son. Yo no lo digo si no lo dice la palabra. Muchos, dice, son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. A eso se refiere. Entonces, ahora podemos decir también que la vanidad que el mundo vive
están más cerca las cosas negativas. Entonces, rápidamente aceptan las cosas negativas. No solamente las autoridades, sino también el poblador común y corriente. Entonces, están viviendo en la oscuridad, no tienen la luz. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que tenemos que ir a la luz. Y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino en el cual debemos guiarnos y caminar sobre ella y conseguir esa luz verdadera. Hace unos días yo escuché una noticia en la televisión, aquí en Lima, una señorita de 16 años, que estaba contando su experiencia, que había leído muchos libros. Solamente con 16 años había leído más de 1600 y no sé cuántos títulos, libros. Y en esta pandemia le preguntaba, que le entrevistaba, le decía, en esta pandemia solamente ¿cuántos había leído? Y ayer contestó aproximadamente 30 libros. Imagínense, yo no estoy diciendo que está mal que esta señorita está leyendo libros. Es decir, al leer libros, ella se está culturizando, está haciendo algo bueno, está haciendo algo positivo. Yo no estoy criticando esto. Lo que estoy dando a entender es de que a la final es cuando nuestra vida se acabe, cuando partamos a la presencia del Señor. La pregunta es, ¿nos servirá de algo si hemos leído miles y miles de libros? Libros que hablan de la psicología, de la parapsicología, de cómo vivir una vida alegre, de cómo ser uno mismo y satisfacer nuestras necesidades y todo lo demás. ¿Nos habrá servido de algo? La pregunta es eso. Y la respuesta, por supuesto, que la tenemos todos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces yo prefiero, antes de leer muchos títulos, antes de leer cátedras, ingenierías y carreras muy largas, muy precisas, yo prefiero leer muchas veces, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y no solo leerla, sino escudriñarla, ir a lo más profundo y decir qué es lo que significa. Si nosotros leemos la palabra del Señor, literalmente, y no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lógicamente, esta palabra no tiene sentido. Entonces mucha gente no va a entender. Entonces solos jamás vamos a entender lo que dice la palabra. Jamás vamos a interpretarla. Pero si nosotros vamos en arrepentimiento genuino al Señor y le pedimos que nos dé sabiduría y que a través de su Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, ahí sí vamos a entender lo que decía, lo que dice y lo que va a decir. Es decir, la palabra nunca va a pasar, nunca va a dejar de ser. La palabra va a ser siempre constante en todas las épocas de la vida. Entonces, he ahí una reflexión, he ahí un consejo. Acércate al Señor y acércate en verdadero arrepentimiento y entrega tu vida a Él. Y cuando tú te entregas tu vida al Señor con sinceridad, Él te va a transformar. Lo que estamos viviendo en la oscuridad nos va a dar su luz y vamos a caminar en luz juntamente con Él.
Entonces, y dice, ¿no? La gente prefiere la gloria, finalmente, la gloria que dan a los hombres, no a la gloria que da Dios. Entonces, hay que preferir la gloria que da Dios. Es muy diferente la gloria que da el mundo y la humanidad que la gloria que da Dios. Y finalmente, vamos a terminar esta reflexión en esta noche. Les voy a contar una anécdota que le pasó a un famoso concertista. Este famoso concertista estaba dando una actuación en un coliseo muy grande y había muchas personas en la cual asistían a aquel espectáculo. Entonces, él estaba dando un concierto formidable en la cual la gente se levantaba y aplaudía y se alegraba y daba voces de júbilo, de alegría. Pero él estaba muy triste. Estaba triste y su compañero que estaba al lado le pregunta, ¿y por qué estás triste si la gente te aclamaba, te aplaudía y gritaban tu nombre? Y le dijo el concertista, le dijo, ¿sabes quién estaba atrás, en el asiento de atrás, en una de los asientos? Había un señor, y ese señor, mientras él no se haya levantado y no me haya aplaudido y no me haya reconocido, yo nunca voy a estar contento ni feliz. Ese señor que estaba sentado en la parte de atrás era su maestro. Es así como surge nuestra vida. En el mundo podemos tener mucha aceptación de la gente. La gente nos puede aplaudir, y es así porque muchos artistas en la actualidad surgen, porque la gente los aclaman. En las redes sociales tienen millones y millones de seguidores. Pero la gente lo sigue por la vanidad. No porque él hace algo bueno, educativo, y los lleva a un camino que les va a conducir a la salvación. Eso no tiene ningún sentido. Y nos damos cuenta cuando miramos nosotros, cuando hablamos de la palabra. ¿Cuántos nos siguen? Son muy pocos. Son muy pocos que nos siguen en las redes sociales. Muy poquísimos. No les interesa escuchar la palabra, no les interesa transformar su vida, su corazón, su modo de actuar, su modo de vivir, no les interesa. Están felices con lo que hacen, con lo que viven y con lo que andan en la oscuridad, están tranquilos, están felices. Entonces, nosotros tenemos que volvernos la mirada arriba, hacia el Señor, que es el único camino que nos va a conducir a nuestro Padre Celestial. Así que la invitación está hecha. Hoy día, entreguen su vida al Señor. Por favor, piénsenlo. Hoy día mismo, entreguen su vida, arrepiéntanse de corazón y entreguen su vida al Señor. Y el Señor los va a perdonar y los va a cambiar y los va a llenar de la luz brillante. Muchísimas gracias por su atención y finalizaremos como siempre con una alabanza a nuestro Dios.